Hola, hola, buen día a toda la Argentina, a Salta en especial, al Canal 7 que nos brinda este espacio tan generoso para poder comunicar lo que en otros medios ustedes no van a poder escuchar. Comunicadores Asociados es el espacio que nos ocupa hoy. Y bueno, hoy me toca ser presentador, yo soy el doctor José Luis Getor, médico emergentólogo argentino, vivo en la provincia de Mendoza. Y bueno, habitualmente aquí en el canal me suelen hacer de tanto en tanto alguna entrevista, pero hoy me toca ser entrevistador. Y nos vamos mentalmente a la otra orilla del Atlántico, vamos a cruzar el océano, virtualmente, por supuesto, y nos vamos a ir al que yo personalmente considero el lugar más bonito de España, a las Islas Canarias. Allí en Tenerife vamos a conversar con la doctora Naira Chasco. Una persona que ya la van a conocer, encantadora, pero sobre todo por sus conocimientos, ¿no es cierto? Y vamos a desenmarañar este misterio que tiene engañada realmente a toda la población. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo engañada? Bueno, sí, vamos a hablar del colesterol. Colesterol es esa grasa que circula por nuestra sangre y que verdaderamente la cultura médica a nivel mundial ha demonizado como si fuera verdaderamente una especie de bicho maligno que tenemos en el cuerpo y que nos puede matar o de un infarto, de un aneurisma cerebral o bueno, un montón de cosas que van edificando como en un castillo de naipes esta cultura médica verdaderamente alterada, que se alteró hace más de 100 años y que hoy nosotros heredamos de una forma muy bizarra, muy antinatural. Pero nos encontramos con Naira, que nos va a poner luz sobre sombras, y tenemos una hora y media para charlar con ella, una experta en nutrición, biología funcional. Ella misma se va a presentar y les pedimos por favor que no muevan el control remoto de su televisor. Bueno, la presentamos en sociedad a la doctora Naira Sasco. ¿Qué tal? Bueno, yo encantada de estar aquí. Es la segunda o tercera vez creo que estoy en el canal Salta Televisión. Siempre ha sido programa nocturno, pero la verdad que un placer siempre porque ayudan a divulgar precisamente lo que estabas comentando antes, José Luis, que no sale en otros medios, que es censurado porque no interesa que la gente sepa y tenga conocimiento, porque al final el conocimiento es poder. Entonces, para poder tomar decisiones, no puedes quedarte solo con una única fuente, tienes que mirar todo y tienes que dudar siempre del caminito que te prepara el sistema. Entonces, por ahí vamos a tratar hoy de descubrir y hablar sobre el mito del colesterol y todo lo que lo rodea para que la gente lo vaya entendiendo. Y yo soy doctora en biología, experta en genética, nutrición, bioquímica y sobre todo trato de ayudar a las personas, siempre. Ese es mi objetivo. En eso estamos en la misma línea, doctor. Gracias, gracias Naira. Estamos muy complacidos de tenerte eh, con la diferencia horaria que nos ocupa. Allí es el mediodía de las Canarias y aquí nosotros recién estamos por levantarnos, por iniciar el día. Así que bueno, vamos a empezar a desovillar esto, a ver qué es el colesterol, que nos cuentes en qué consiste. Es una molécula sinceramente bastante a nivel de peso molecular es una molécula pesada, pero es una molécula que nosotros la estudiamos como si fuera algo malo que tenemos adentro, cuando en realidad vemos que es la base de la mayoría de las hormonas que circulan en la sangre, que es la base de las sales biliares, de la bilirrubina. O sea, explícanos qué es el colesterol, sobre todo los médicos que sabemos sacar el pecho y decir, no, yo sé, y en realidad nosotros sabemos lo que estudiamos de las fuentes que nos dan para estudiar. Entonces, en cuanto a lo que es el conocimiento del médico, está nutrido a través de la fuente. Y si esa fuente es, digamos, manipulada, pues nuestro conocimiento va a quedar manipulado. Así que te tenemos a vos en este día hermoso aquí, 27
de septiembre de 2025, para los que no están viéndolo en vivo, para que nos expliques qué es el colesterol, cuéntanos de ese mito que está dando vueltas por la sociedad y vamos a derribar este castillo de naipes juntos, pero sobre todo de tu mano, que sos la especialista en el tema. Bueno, antes que nada, decirle a la gente que le quede claro que el colesterol no es nada malo, que no es una toxina, no es un tóxico, no es nada de esto. Todo lo contrario, es una molécula indispensable y ahora entenderán por qué. Primero porque espero que todo el mundo sepa ya a estas alturas de la película que nuestro cuerpo está formado por millones de células. Bien, cada célula está, formada por una membrana celular, ¿de acuerdo? Esa membrana tiene muchos componentes, entre ellos el colesterol, que es que le da, digamos que regula la fluidez y la permeabilidad a esa membrana, o sea que es importantísimo el colesterol. No solo por ahí, como bien dijiste antes, a nivel hormonal. Todas las hormonas sexuales, el colesterol es la base, es el precursor de estrógenos, de testosterona, progesterona, etcétera, pero también de corticoides, como el cortisol y como la aldosterona, por ejemplo, que es fundamental también por el tema de la regulación de electrolitos a nivel renal, ¿vale? Para no tener pérdidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de sodio, potasio, etcétera. Pero más allá, una de las moléculas de la vitamina D, esa que dicen la vitamina del sol, bueno, hasta cierto punto es cierto, por otro lado no, porque hay dos moléculas, una que se activa en el hígado, como usted bien sabe, la 25H, y otra que es la 1,25OH, que es la que, digamos, viene a través de la piel con esa radiación ultravioleta que está permitiendo ese primer metabolito, provitamina o previtamina, que luego va a ir al riñón donde se activa realmente. Pero es cierto que esa molécula no sería molécula sin el colesterol, porque necesitamos el colesterol para poder fabricar esa vitamina D, es lo que quiero decir. Luego a nivel digestivo, como bien dijiste, pues a través de la síntesis de los ácidos biliares, que son los que realmente regulan esa absorción de grasa. Pero más allá que eso, el cerebro fabrica su propio colesterol. ¿De acuerdo? Es fundamental para las conexiones nerviosas y es fundamental para algo más importante también. No solo las conexiones nerviosas, algo que es muy reciente, que son el tema de fijar los datos, la memoria. No podríamos almacenar datos si no tenemos colesterol en el cerebro, que contiene alrededor de un 25%. Naira, hablando de colesterol y de fijar la memoria, me estoy acordando que tenemos que ir a un corte. A un pequeño corte, el primero, se ve que tengo buen nivel de colesterol en este momento, así que vamos a ir a un pequeño corte de unos pocos minutos. Le pedimos al público que se quede ahí en la pantalla, que lo mejor está por llegar. Así que nos quedamos aquí en Canal 7 de Salta para desenmarañar este misterio del colesterol. Adelante. Volvemos aquí a Comunicadores Asociados a encontrarnos nuevamente con la doctora Naira Chasco desde Canarias. Estábamos hablando sobre el colesterol, lo útil que es para conformar diversas moléculas que hay en el organismo, hormonas, membranas celulares, en fin. Volvemos con ella, que es la experta en el tema, y seguimos adelante con el programa. Adelante, Naira. Bueno, tal y como estaba contando, las funciones, ¿no?, básicas esenciales realmente de nuestro cuerpo, que sin colesterol pues no podríamos hacerlo. Algo tan importante estaba diciendo como el tema de las conexiones nerviosas y que el cerebro fabrica su propio colesterol. Bueno, se han visto estudios últimamente, científicos, donde hablan de que altos niveles de LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y altos niveles de colesterol alargan la vida de la persona. Entonces, han hecho estudios en poblaciones donde se ha visto que la longevidad es muy grande y en esas muestras de esas poblaciones se dan cuenta que no han tomado medicación, que llevan una vida sana, muy natural, consumiendo productos muy naturales, y se dan cuenta que sus niveles son más altos de lo que el umbral por el sistema recomienda siempre que esté por debajo para que no tengas problemas ni eventos o riesgo cardiovascular, ¿no?, de eventos cardiovasculares.
Pero de esto vamos a tener que hablar también, de dónde está el engaño ahí también, ¿no? De esto. ¿Dónde está el Porque engaño? El engaño es global en realidad, y hoy nos ocupa el colesterol, otro día nos ocupará la glucosa, otro día nos ocupará el ácido úrico, y así terminaremos descubriendo que hemos estudiado una medicina que yo siempre digo el 80% es propaganda. Bueno, a ver, ¿cuáles son, Naira, los verdaderos niveles de colesterol? ¿Cuáles son los niveles normales? Porque nosotros nos movemos con ciertas tablas y ciertos rangos, que yo, que ya tengo más de 41 años en el ejercicio de la profesión, he visto que han ido cambiando con el tiempo. O sea, cierto. lo que antes era normal, hoy es patológico. Sin embargo, nuestro cuerpo es el mismo. A ver, En la década de los 50, que es donde empieza todo esto, digamos que hay que ponerlo en una línea temporal, ¿no? Pero en la década de los 50, los valores por encima de 300 miligramos por decilitro de colesterol se veía como algo ya, empezaba a considerarse como que era alto. Estamos hablando de 300, por encima de 300. En la década de los 60 bajó a 280. En la década de los 70 ya estaba en 260. Y en los 80, década de los 80, ya te decían que por encima de 240 ya era un riesgo. Era como el borde, el límite, ¿no? Es curioso porque luego en los años 90 volvieron a bajar a 200 y decían que por encima de 200 ya era alto. ¿Qué pasa en los años 2000? Que ya entran en juego otros marcadores y entonces ya las recomendaciones son, oye, no te tienes que fijar solo en el colesterol, sino también en el LDL, en el HDL, en la apolipoproteína A y B, en la relación entre triglicéridos y LDL, es decir, otros tipos de marcadores que se van introduciendo poco a poco para, a partir sobre todo, repito, de los años 90 y especialmente a partir de los 2000, donde se empiezan a ver en esas guías europeas y americanas, dándole prioridad a la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, etiquetado, como digo yo, ridículamente como colesterol malo, y el HDL, que decíamos que es el colesterol bueno. Eso es como decir que hay una ambulancia buena y otra mala. Es que es tan ridículo como eso, ¿no? Depende de lo que lleve. Si lleva al enfermo, entonces es algo malo. Y si va limpia, sin enfermo, entonces es algo bueno. No tiene sentido ninguno. Los dos tipos de colesterol, de esas lipoproteínas, son importantes. Y son importantes porque tienen una función. ¿De acuerdo? Entonces, digo que esto hay que ponerlo en el contexto donde sucedió. Esto ocurre en Estados Unidos. A mitad de los años 50, a principios de la década de los 50, hay una epidemia muy grande en Estados Unidos de muchos infartos, ¿no? Entonces, querían saber qué estaba pasando. Y resulta que se dan cuenta que la alimentación de ultraprocesados, porque cambió radicalmente la dieta en la posguerra, entonces era mucho ultraprocesado, muchas harinas y muchos azúcares refinados. Y se dieron cuenta que el azúcar era un problema. Entonces eso no interesaba. Por supuesto, a la industria azucarera no le interesaba en absoluto. Había que demonizar y desviar la atención hacia otro lado. ¿Qué hizo? Financió a investigadores para poder decir en sus conclusiones manipuladas, estos científicos, ¿vale? Que el azúcar no era el culpable de nada, que no era el problema, caso Harvard se llama, en 1967, y que la grasa y el colesterol eran realmente los culpables, ¿no? Por otro lado hay otra figura que es Ansel Keys, que estaba ya trabajando, él era fisiólogo, pero había hecho unas dietas especiales, unas raciones para los militares, donde ganó mucha popularidad a nivel nacional como nutricionista en Estados Unidos para los paracaidistas, los militares, ¿no? Entonces, de hecho, tenían su inicial, K-Ration se llamaba. Bueno, este hombre, muchos contactos a nivel político. Y lo que pasa es que este hombre bien posicionado, a través de las compañías azucareras, la industria azucarera en Estados Unidos, sobre todo a través de la Fundación para la Investigación del Azúcar, como querían limpiar el nombre del producto, querían culpar a otros nutrientes, en este caso la grasa, porque ya se habían dado cuenta que generaba el azúcar refinado, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, tenían que buscar un chivo expiatorio. Y lo encontraron en la grasa. Entonces, bueno, los investigadores, si alguien tiene curiosidad, se llaman Mark Hexter y Frederick Stern, que la SRF, es decir,
la Fundación para la Investigación del Azúcar en Estados Unidos, que es, digamos, donde está todo focalizado en ello, publican en una revista de medicina que el azúcar no era el problema, como bien dije antes. Bueno, Ansel Keys lo que hace es, a través de forma indirecta, recibe financiación a través de instituciones y conferencias que están financiadas por esta fundación de azucarera, de la industria azucarera y también la industria de los aceites vegetales, para seguir con esa narrativa de que el azúcar es inocente y que las grasas son el enemigo. Y entonces le abre las puertas a nivel político a este hombre y de hecho llegó a formar parte de comités importantes a nivel nutricionista y como a nivel nacional, rodeado también del presidente y en la Casa Blanca además. Y este hombre llega a ser el que monta la arquitectura de las guías alimenticias que se mandaron a todo el mundo, a todo Occidente, ¿vale? Donde de hecho formaron las primeras pirámides alimenticias, esas conocidas que mucha gente lo verá, que son las pirámides estas, donde le quitaban totalmente protagonismo a las grasas saludables, a la grasa animal. Olvídate, evita continuamente de comer carne roja, evita comer grasas saludables con la mantequilla y de origen animal, y evita, por supuesto, todo tipo que tenga que ver con el tema animal. Pero eso sí, vamos a por los aceites vegetales refinados y vamos a por el azúcar, que están cubiertos en muchos productos procesados, pero ese no es el culpable, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa un poco con este hombre, que incluso llegó a ser una referencia para la OMS, no solo a nivel nacional en Estados Unidos, sino... Y luego deja sus semillas. En España, el doctor Francisco Grande Cobian fue uno de sus seguidores y además no solo discípulo, sino que compartió con él un estudio muy famoso que hizo este hombre, Ansel Keys, que es donde él demuestra la hipótesis lipídica, que el colesterol es el culpable de que hayan infartos. Pero ya es curioso este estudio, cómo lo realiza. Bueno, pues esta persona que trabajó también con él en su equipo, este doctor español, aragonés, por cierto, trabajó con él en ese equipo, en esa investigación, en la Universidad de Minnesota. Bien, pues este estudio, él recopila información de 22 países. Pero lo primero que hace es mostrar un gráfico, publica un artículo, donde publica un gráfico con solo 6 países, porque eran los que perfectamente le cuadraban en su hipótesis. Es decir, alto consumo de grasa animal iba relacionado con muchas muertes coronarias, ¿no? Entonces lo cuadro perfecto. Yo me quito lo que no me interesa, eso es hacer una ciencia sesgada totalmente, y recuerden la financiación indirecta a través de la industria azucarera. Pues al par de años, como recibe mucha crítica, bueno, amplía el estudio y mete otro país más, y entonces se llama ya como el estudio de los 7 países, en el cual siguen cuadrando sus datos. Otros que se quedaban fuera, como Alemania y Francia, grandes consumidores de grasa animal, no tenían eventos coronarios, o sea, no estaba justificado, no había una correlación y se quedaron fuera, como tantos otros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eso está siendo rebatido, sobre todo por un británico que fue ridiculizado, este hombre, bueno, porque él realmente lo que decía es que esto no tiene sentido ninguno, y la ciencia, el sistema no quiere que salga ese tipo de ciencia. Entonces, mientras Case demonizaba el colesterol y la carne, este científico británico que se llamaba John Yudkin, lo que hace es publica Poor White and Deadly en 1972, diciendo que el verdadero problema de los eventos cardiovasculares y los infartos era el azúcar. Y por supuesto fue, como digo, pues humillado, marginado, ridiculizado, porque evidentemente no tenía ni el respaldo económico ni político como tenía Ansel Keys, que he dicho que llegó a estar hasta en la OMS. O sea, hay que entender un poco toda esta estrategia, ¿no?, detrás, para saber por qué después la guía alimenticia que pasa a todo el mundo, a todo Occidente, fue por ahí, ¿no? Por esto que estoy contando. Y en Argentina dejó semillitas en varios doctores, como Alfredo Laniri, René Favaloro o Alberto Cormillot, ¿vale? Que son realmente divulgadores en Argentina de la nutrición baja en grasa
y colesterol, y muy en la línea de las ideas derivadas de este hombre de Ansel Keys, ¿no? Bueno, no sé si quieres preguntarme algo o sigo, porque me arranco y sigo. Reseña, no, genial, una reseña histórica, muchísimas gracias, muy lindo todo lo que has contado, porque esto a la gente le tiene que despertar la curiosidad, ¿no? De eso se trata el programa, de abrir la mente de las personas para que no vivamos encasillados en una fuente única, sino que busquemos alternativas, porque un científico dijo tal cosa, ya es palabra santa y hay que seguirlo así. Y esto me recuerda, Naira, lo que acabas de comentar, me recuerda al famoso plan Flexner, de Abraham Flexner, allí por principio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Rockefeller, a través de este señor Flexner, que era empleado de Carnegie y su socio, recorren todo Estados Unidos, cambiando absolutamente toda la currícula universitaria, invierten muchísimo dinero, en ese entonces eran como 120 millones, sería como 2.000 millones de dólares actuales, y en pocos años disminuyen las 170 universidades y centros donde se estudiaba medicina en tan solo 60, absolutamente controlados y manipulados por ellos. Y ahí, después de la Primera Guerra Mundial, ellos reconstruyen Europa, porque son tan buenos que van a reconstruir Europa, que estaba destruida por todas las bombas que habían tirado, y cuando reconstruyen los hospitales que los habían destruido a todos y las universidades que las habían derribado, la reconstruyen con la currícula del plan Flexner, que es la currícula medicamentista. No recurrir más a los elementos naturales y generar como una especie de mantra para los médicos que con la receta el médico iba a la farmacia y el medicamento le iba a resolver el problema de salud, cosa que es absolutamente falsa. Te confieso que yo cada vez que veo un paciente, y lo veo cada 2 o 3 meses, cada vez le veo más cajitas de medicamentos arriba de su mesa de luz, así que eso significa que los medicamentos no lo curan, sino que lo dejan dependiente, ¿eh? Ya vamos a entrar en el tema de los medicamentos en el último bloque. Pero esta reseña histórica que nos has hecho es absolutamente útil, te la agradecemos, porque el médico, como digo yo, estudia a través de libros, y esos libros están escritos por investigadores como este señor, que se atribuye la palabra santa de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando todos sabemos que todas las investigaciones de todos los libros de medicina y de todas las ciencias relacionadas con la salud están financiadas por los laboratorios. Así que ya vamos a entrar en ese tema. Para el último bloque te voy a dejar el tema de las estatinas, pero quiero un poquito que me hagas un pantallazo así de los niveles que vos considerás hoy permitidos para que la gente no tome un análisis de sangre y salga corriendo al médico. ¿Qué es lo que vos considerás, Naira, que el público en general puede tener como rango normal, ¿no es cierto? Yo te soy sincero, a mí me cuesta creer que algo que fabrique nuestro cuerpo pueda causarnos daño. Y si lo está fabricando en forma excesiva, tendríamos que plantearnos no bloquear el producto de nuestro cuerpo, sino buscar la causa por la cual el organismo lo está fabricando en forma excesiva. ¿Por qué hay un aumento de glucosa, de colesterol, de creatinina, de ácido úrico, de urea? O sea, eso es lo que el médico no se acostumbra a hacer, a buscar el origen. Hay una persona que tiene una convulsión y le damos un anticonvulsivante. Hay una persona que tiene colesterol alto, le damos algo para bajarlo. Pero no buscamos la causa. Y eso es muy importante. Yo te pido, así a grosso modo, que nos ilustres, a ver, qué podemos tomar nosotros como rango máximo de un colesterol permisible, ¿no? Y cómo podemos corregir ese aumento, digamos, momentáneo, porque sabemos que estos procesos en el organismo son, van en movimiento, ¿no? El organismo no es una foto, sino que es como una película, se va desarrollando. Entonces hoy lo tenemos alto y mañana no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo tenemos que
que vivir. Danos una pista, te lo pedimos, por favor, Naida, danos una pista. Bueno, a ver, lo que me pides es algo muy, muy concreto, porque realmente los cuerpos van variando con las etapas vitales, tú ya lo sabes. Entonces, las necesidades de síntesis de muchas cosas que tenemos que están en funcionamiento en nuestra fisiología interna, pues depende del momento vital. Entonces, ya dije antes que hay estudios de poblaciones que son muy longevas, que tienen altos niveles de LDL por encima de lo permitido actualmente, que se supone que tiene que ser menos de 55. Y en otros laboratorios depende, donde dicen menos de 90 o menos de 100 miligramos por decilitro en sangre. Claro, ¿esto es bajo o es alto? Pues depende. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿En qué etapa estás? Es que quiero decir que no es lo mismo para un adolescente que para un niño que para una persona ya mayor. Esto va variando. Pero indudablemente en ese estudio que ve a personas mayores, muy mayores, estamos hablando que eran todos de más de 100 años, lo que se ve es eso, que el colesterol está entre 250 y 300 miligramos por decilitro, el colesterol total, y que estamos hablando de niveles por encima de lo permitido para el LDL, que se supone que es el malo de la película, cuando aquí no hay ningún malo, que habla de niveles por encima de 150, incluso llegando a 200. Entonces, había mucha variabilidad en el estudio en las personas, pero todas pasaban los umbrales permitidos. Con esto te quiero decir que no hay un estándar fijo, pero sí es cierto que por etapas se puede llegar a la conclusión que todo el perfil lipídico lo tienes que tener ajustado. O sea, a mí me da igual si tú tienes un 300 de colesterol. A mí lo que me importa es que el resto, la relación con el resto de los marcadores, esté bien. O sea, ¿qué más da que tú tengas 300 y luego del otro tengas 150 y de triglicéridos, lo que sea? Y al final, cuando vayas a mirar la apolipoproteína A, la relación con la apolipoproteína B, cuando vayas a mirar la relación entre triglicéridos HDL, cuando vayas a ver colesterol no HDL, cuando vayas a ver todos esos parámetros, es cuando realmente te haces un esquema de ese panel completo lipídico y tú dices, vale, esta persona está sana, aunque tenga por encima los niveles permitidos por el estándar, ¿no? Además es curioso lo que pasa, porque a nivel funcional se considera que es mucho más amplio, que es lo que yo hago a nivel funcional. Puedes llegar hasta 250 de colesterol perfectamente, no vas a tener ningún problema. Si solo hablamos de colesterol, nos fijamos solo en el colesterol, que repito que estaríamos sesgando la información, porque hay que valorarlo en conjunto, no solo con uno. Hay que valorar todos los marcadores, ¿no? Pero si nos fijáramos solo en uno, estaríamos hablando entre 250 y 300. Cuando eso es impensable, cuando quieren reducirlo 100 a 190, lo quieren bajar, y el LDL lo quieren bajar todavía aún más. Entonces, ¿qué negocio hay aquí? Que el resto de los marcadores sanguíneos siempre se amplían mucho, pero justo en el perfil lipídico se estrechan tanto. Bueno, seguimos arrastrando estos negocios, porque además el tema de las estatinas entra en juego en los 90, se produce el boom con las pastillas que son consideradas milagrosas porque va a prevenir los infartos, y eso realmente no es así. Y todas las guías que se mandan a tema de medicina, sanitarios, laboratorios y demás, lo que te comentan siempre las recomendaciones es baja los niveles de colesterol, baja los niveles de LDL, y luego si pones en las estatinas, pues vas a poder reducir esos valores de colesterol, olvidándose de que hay que mirar todos los parámetros y la causa, porque ahora mismo sí, y hay muchos casos así documentados de aterosclerosis, cuando se operan por posibles émbolos que puedan dar una angina de pecho, un ictus o un tromboembolismo pulmonar o lo que sea que tengas, resulta que esos desprendimientos de esos émbolos grasos, el colesterol puede estar alto simplemente por una cosa puntual de estrés, pero lo que se está viendo es que está lleno de microplásticos, algo impensable en los años 50. En los años 50 los infartos era porque la mayoría de la población fumaba, porque tenían el American Way of Life, ese de hay que hacer muchas jornadas laborales muy intensas para poder ganarse bien aquí la vida y tenemos que apenas descansar. Entonces, sin descanso, sin reparación del cuerpo, con una vida muy procesada, muy sedentarista, todo el rato viendo televisión, moviéndose en vehículos, abandonaron la forma de vivir de antes, ¿no? Y pasa todo a un segundo plano, con más estrés laboral, etcétera, unido a una alimentación pobre,
con muchos cereales, con mucho azúcar, con muchos refinados, que es lo que está llevando a la población a tener esa epidemia que hubo en los años 50 en Estados Unidos de infartos. Salvando eso, repito, el tabaco, importante. Salvando eso, actualmente lo que estamos viendo es microplástico. Los cirujanos están operando ahora y están viendo microplásticos en lo que se supone que sería un émbolo de ¿qué? De grasa, cuando ahora lo que estamos viendo es otra cosa. El problema aquí es la homocisteína y sobre todo los azúcares refinados, como digo, y ultraprocesados que están alterando todo lo que es el sistema nuestro y que el cuerpo intenta regularlo de alguna manera. El colesterol, de hecho, intenta arreglar esas placas de ateroma que se depositan en las arterias y lo que hace es precipita. Y eso es lo que ven. Pero ahora lo que se está viendo es microplástico. O sea, unido a todo eso, ponemos el microplástico. Pero esto de las estatinas es curioso porque la facturación es espectacular. De hecho, fue el medicamento por décadas más vendido de todos los medicamentos que existen. Eso ya nos tiene que dar mucha pista, ¿eh? Qué increíble lo que nos cuentas, Naira. Tenemos que ir a un segundo y último corte y vamos a dejar para el último bloque el tema de las estatinas y el tema de lo que es una vida saludable, que quiero que lo ejemplifiques, aunque sea en pocas palabras, para que la gente sepa lo que es sano, lo que no es sano, a grosso modo, pero ya para darle un norte a nuestra entrevista de hoy. Gracias, Naira. Nos vamos a un corte y no toquen el control remoto, por favor. Bueno, y seguimos con la doctora Naira Sasco, que nos está desburrando de toda esta mentira que rodea al famoso colesterol, ¿no? Porque en una época se dio con una sustancia, después se da con otra, fue el tema de la diabetes, después fue el tema de la gota, del ácido úrico, ahora está muy en boga el colesterol. De hecho, la doctora nos acaba de decir que son multimillonarias las cifras que se obtienen por la venta de productos para pelear en contra del colesterol. ¿Vamos todos en contra del colesterol? No, señores. No, señores. Tenemos, gracias a Dios, a la doctora Naira, que nos está aclarando el panorama. Como digo yo siempre, busquen ustedes sus propias fuentes y luego saquen sus conclusiones. Así que bueno, entramos en el último bloque. Vamos a hablar un poquitito de esos medicamentos que forman parte del arsenal que tiene la industria farmacéutica para luchar contra las diferentes enfermedades, y terminamos nosotros los médicos viendo cómo los pacientes toman una infinidad de medicamentos y la batalla no la ganamos, porque la gente sigue enferma. Entonces tenemos que pensar qué es lo que pasa, que le estamos dando algo que verdaderamente no lo cura. No lo cura, de hecho no lo cura. Así que, bueno, doctora, entramos en el último bloque, dejamos la libertad para que tomes la palabra y nos orientes a ver qué rumbo tenemos que seguir. Bueno, de cara a las estatinas, decir que realmente los beneficios son muy modestos, ¿de acuerdo? Los estudios demuestran que hay una reducción muy leve de lo que sería el riesgo absoluto de tener un evento cardiovascular. Entonces, habría que pensar, ¿estamos usando bien este producto? Porque si es prevención y el riesgo no se reduce, ¿para qué lo usamos? Lo que sí puedo decir son los efectos secundarios. O sea, ¿qué efectos tiene estar tomando algo que sabes que no te va a reducir realmente el riesgo de tener un infarto, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Bueno, pues esto te puede producir mialgia, o sea, dolores de cabeza, dolores musculares, calambres, mucha debilidad, alteración de las transaminasas hepáticas, algo muy grave, aumento del riesgo de tener diabetes tipo 2, ahora que la nombraste, el tema de la diabetes, problemas cognitivos, pérdida de memoria, porque claro, nosotros necesitamos también colesterol, como dije antes, para poder fijar la memoria. Pues podemos tener Alzheimer, podemos tener SDC, disfunción cognitiva, pérdida de memoria, es decir, incluso hasta estar confusos o un poco así con niebla mental porque no somos capaces de. Pero lo más grave es que, y no cuentan, es que hay estudios recientes que hablan de que las estatinas pueden provocar cáncer de páncreas, uno de los más agresivos, si no el que más, doctor, páncreas, o sea, es que es fulminante esto, y el artículo está totalmente pasado por
por el sistema como dejado a un lado porque no les interesa que salga esto, ¿no? Y eso es un riesgo real, ¿vale? Es un riesgo real. Ahora, ya tenemos la otra parte, la parte de la industria, ¿no? Es decir, problema de que de sobreprescripción médica unido a las ventas, porque claro, ¿cuántas personas consumen estatinas? Una estima por lo bajo podríamos hablar en España de 6-7 millones, en Argentina unos 5 o 10 millones, depende. A nivel global, más de 200 millones de personas que están consumiendo estatinas. ¿En cuánto se traduce esa facturación? Pues el mercado global, más de 15.000 millones de dólares americanos al año. Más de 15.000 millones de dólares. No es ninguna broma. En España, alrededor de 1.000 millones anuales. Y en Argentina, entre 2 y 7 billones de pesos argentinos anuales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las estatinas han estado, como dije, entre los medicamentos más vendidos de toda la historia. Como el Lipitor, por ejemplo, la atorvastatina, que llegaron a superar los 10.000 millones de dólares americanos en ventas solo en su época de oro en un año. Estamos hablando de cómo una hipótesis que no está bien demostrada porque ha sido sesgada y ha sido financiada hábilmente por la industria alimentaria, en este caso la industria azucarera, cómo se pudo transformar en un negocio multimillonario que además tiene un riesgo para la salud de las personas, porque son riesgos reales, ¿no? Cuando en realidad la gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y entonces por qué tengo yo un infarto y otra persona no? Porque hay gente con mucho colesterol alto y nunca le da un infarto, y gente que tiene un infarto y nunca ha tenido el colesterol alto. Entonces, no hay una causalidad por el tema del colesterol. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay un riesgo cardiovascular? Tendríamos que ir a las inflamaciones crónicas, a resistencias a la insulina, diabetes, el sedentarismo. La alimentación es fundamental. Si nos vamos a los ultraprocesados, con todas las harinas refinadas, con todo el azúcar, con todos los conservantes y aditivos que le ponen a esos productos, están llenos de productos que son incluso cancerígenos. El estrés, la falta de sueño, dormir menos de 6-7 horas es importante para nosotros tener en cuenta que si no podemos descansar bien, si no tenemos unas buenas horas de sueño, de descanso, nuestro cuerpo no se regenera. Como digo yo, el lavavajillas nocturno, con esas toxinas que se acumulan durante el día en el cerebro, no va a funcionar, porque no estás durmiendo y se te acumulan, y se te acumulan, y se te acumulan. Y al final tienes una toxicidad sistémica brutal, que lo que está haciendo es que estés cada vez más cansado, con esa fatiga, con esas pocas ganas de activarte, de moverte, ¿no? Que vamos un poco empatando a lo que íbamos de la calidad de vida, es decir, ¿qué tendríamos que hacer para tener una calidad de vida cuando estamos rodeados de tóxicos? Desde todos los productos de higiene corporal, que hay que estar mirando, porque la mayoría tienen disruptores endocrinos y muchos pueden provocar aumento y riesgo de tipos de cáncer, por ejemplo, las sales de aluminio en los desodorantes con el cáncer de mama. O productos de higiene corporal incluso para los niños que tienen anestésicos para que no lloren y les taponan los lacrimales a los bebés. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cuál es la venta? No, el bebé le puede caer el jabón en el ojo que no va a llorar. Claro que no va a llorar. Va a tener el lacrimal taponado, con lo que supone eso un riesgo para el niño. Bueno, así y mil cosas. Alcohol, tabaco, etc. Entonces, tenemos un mundo de tóxicos, un mundo de microplásticos. Y si consumes y vas por esa línea, te haces consumista, y te dejas llevar por esas modas, esas falsas dietas, etcétera, no vas a tener una vida muy larga y mucho menos de calidad, porque realmente lo que estás haciendo es yendo a agredir a tu propio cuerpo, tu transporte. Porque al final, si tú no cuidas lo que comes, eso se va a traducir en cómo te sientes, en qué energía tienes y en cómo estarán tus niveles por dentro. Después te preguntas de por qué sale un cáncer si estás utilizando maquillaje y a lo mejor lo que te estás poniendo al día, como comentaron hace poco en España, la media de una mujer en España tiene más de 38 cosméticos, 38 disruptores endocrinos en esos cosméticos que utiliza una vez al día. Disruptores endocrinos con potencial cancerígeno. Después el tema de los productos de higiene, la mala calidad de acceso a alimentos que estén tratados con pesticidas, con herbicidas, como ya sabemos el glifosato, el Roundup de Bayer en España.
alimentos muy procesados que tienen muchísima cantidad de aditivos, muchísima cantidad de conservantes que al final lo que hacen es envenenarte. Envenenarte, todo, hasta el textil, el consumo de jabones y suavizantes para lavar tu ropa. Todo, es que está todo, nos rodea una serie de cuestiones que nos ha hecho el sistema adrede para que vayamos por ese caminito y estemos enfermos crónicos, que es lo que quiere el sistema, tener enfermos crónicos para poder ellos seguir facturando y seguir sacando más medicamentos. Esto es así, es un negocio. Entonces lo que hay que hacer es alejarse de todo eso, volver a una vida más activa, movilidad articular, que es fundamental, gestionar bien a esas emociones que tienes, que mucha gente no sabe gestionarse. Hay profesionales que te ayudan a eso para poder gestionar todas esas emociones que están íntimamente ligadas a tu fisiología. Planificarte bien qué voy a comer, no voy a comer cualquier cosa. Cuando uno tiene un coche no le echa cualquier cosa, le echa lo que lleva el coche, esa máquina. Pues lo mismo contigo, no te vayas a una oferta de un 3x2 o un congelado o comida rápida, no. Vete a cuidar tu cuerpo, cuida tu transporte, ¿eh? Tienes que cuidar tu cuerpo. Si no quieres estar enfermo, pues invierte, no es un gasto, invierte en buena calidad de alimentos, donde tengas representación de todos los grupos, de carne, de pescado azul, ¿vale? De legumbre, de verdura. Hay mucha gente que ni siquiera consume verdura ni fruta. O sea, disparates así que tú dices, pero vamos a ver, o sea, tú no te puedes alimentar a base de hamburguesas y fast food, o sea, todo el día. O sea, no puedes. Tu cuerpo te lo va a decir, en algún momento te va a parar y te va a decir, bueno, ahora no te sorprendas de que te sale un cáncer o de que tienes esto o lo otro, aparte del sobrepeso. O sea, la estrategia serían esos 3 pilares fundamentales, como para resumen de todo este programa: movilidad articular, gestión de las emociones y una buena nutrición, con calidad de productos, de kilómetro cero, de tratar de ser más productor, no tanto consumidor, y buscar aquellos productos que sean los más sanitos posibles, sin tanto pesticida, sin tanto herbicida, que no estén modificados genéticamente, y mirar uno bien las etiquetas de lo que compra. Sí, yo creo que tenemos nosotros el vicio, la mala costumbre de adoptar las modas. Las modas. Mañana todo el mundo sale con un sombrero verde en la cabeza y hay que ponerse un sombrero verde, y sale todo el mundo a comprar a las tiendas sombreros verdes. Nadie sabe de dónde vino esa moda, quién la programó, quién la dirige, hacia qué segmento etario lo dirige. Y la medicina y la salud se maneja por modas. Hay épocas donde la moda, como actualmente es el colesterol o la diabetes, en el siglo XX empezó la moda del cáncer, porque en el siglo XIX no había cáncer. Entonces tenemos que empezar a pensar y no a consumir el producto científico que estas mega industrias nos quieren vender. Nosotros los seres humanos estamos casi que adiestrados a obedecer, Mayra. De chiquitos nacemos, hacele caso a mamá, hacele caso a papá, luego vas a la escuela, hacele caso al seño, después vas al secundario, hacele caso al profesor, hacele caso al profesor universitario, y después hacele caso a tu jefe, si sos médico, al director de la guardia, al director del hospital, al ministro de salud, al presidente, y aquí no obedecemos. Obedecemos ciegamente en una pirámide que la escalamos inconscientemente y actuamos en forma automática. Lo que hoy vimos del colesterol es un pequeño arroz de la paella, porque la humanidad está permanentemente bombardeada por falsa información, porque nuestra mente se nutre de elementos que van llegando a través de los órganos de los sentidos, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que tocamos, de lo que gustamos. Y si esa sensación neuroperceptiva se ve alterada, entonces todo nuestro proceso mental sobre cualquiera de los temas que podamos tratar va a estar alterado. Es como en matemáticas hacer un teorema y partir de una tesis falsa. Y la sociedad, Nadia, está manejada
por estas grandes corporaciones que manejan los alimentos procesados, que manejan los medicamentos, pero que también manejan la cultura, la educación y fundamentalmente los medios de comunicación. Por eso agradecemos tanto a este canal que nos da este espacio para que podamos darle a la gente una semillita de esperanza para que cada persona en su propio mundo tome la fuente que cree conveniente, evalúe la conducta a seguir y la siga. Yo soy un permanente promotor del ayuno intermitente, que es un método muy natural que el organismo se toma para poder, como decías recién, eliminar los tóxicos. Y la gente le encanta comer a cada ratito y se lleva el paquete de galletas al trabajo y vuelve y a la vuelta se compra una bolsa de papas fritas y bueno, y eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. La información que nos llega es una información perniciosa. Así que, bueno, vamos a hacer los últimos minutos de este programa. Yo quiero, meterme en otra parte de tu especialidad, que es la nutrición. Vamos a dejar el colesterol un poquitito tranquilo los últimos minutos, ya que hemos demostrado que el colesterol es una sustancia que nuestro organismo fabrica, y si la fabrica, dejémoslo fabricar. No le bloqueemos la fábrica de colesterol al organismo con estas pastillas. Yo me acuerdo cuando era un joven estudiante de medicina, había una pastilla que salía, no eran estatinas, era el Genfibrosil, 600 miligramos. Y nosotros, los médicos jóvenes, comprábamos la propaganda que nos daba el agente de propaganda médica del laboratorio, leíamos los folletos tan bonitos, creíamos todo lo que leíamos y a partir de ahí agarramos la receta y envenenábamos al paciente. Todos estos medicamentos, Naira, los hemos investigado a través de microscopios, hemos descubierto que tienen metales pesados, que a través de esos metales pesados, sabes que los metales tienen una hermosa predilección por el tejido graso y se fijan en la grasa, entonces se fijan en nuestro sistema nervioso, en nuestras glándulas, porque nos preguntamos por qué la tiroides de golpe empieza a dejar de funcionar y por qué está llena de metales, por qué el páncreas deja de funcionar y por qué está llena de metales. Pero ¿quién sabe lo que hay que comer, por ejemplo, para eliminar metales pesados? Entonces tenemos que tener una alimentación quelante, tenemos que tener una alimentación alcalina, porque nuestro organismo es alcalino. Y todo esto que estamos consumiendo o coger enzimas proteolíticas porque el caso ya requiere de una intervención un poco más radical, o como el tema de los metales pesados que nombraste. Es increíble la cantidad de metales pesados que hay acumulados en las personas. Y es increíble en la leche materna la cantidad, leche materna, de mujeres que tienen unos niveles de arsénico, de plomo, de uranio y de mercurio impresionantes. Dice, bueno, ¿qué puede estar pasando? Puede estar pasando que estén con el tema de los cosméticos, como ya dije antes, o también que estén consumiendo siempre a lo mejor el mismo tipo de pescado de talla grande. Todo el mundo piensa, el atún, pero es que el atún resulta que es un pescado que acumula por su talla mucha cantidad de mercurio, que a él no le pasa nada a la musculatura, pero después tú la absorbes. Y como bien dices, es neurotóxico, igual que el aluminio, que tiene una preferencia espectacular para quedarse acumulado en el cerebro, porque entra en nuestro cerebro a través de los caballitos de Troya, con los macrófagos. Entonces entra dentro del sistema, atraviesa la barrera hematoencefálica y ahí se queda. Y eso es un problema grave, porque para movilizar y quelar, bloquear esos metales es muy complicado, no es nada fácil. Entonces depende de la situación de cada persona, que eso se puede hacer con un chequeo, una analítica, y se puede saber, o analizando el pelo, qué cantidad de metales pesados tenemos, y después movilizarlo y quelarlo bien, porque que se me vaya de un sitio a otro no me interesa expulsarlo a través del sudor, a través del intestino, a través de la orina. Y el estrés no es nada buen consejero. El estrés lo tenemos que eliminar, porque hay gente que está
con una sobrecarga y una fatiga adrenal espectacular, con esos niveles de cortisol y catecolaminas a tope, y ya lo tienen como algo. El estrés es una respuesta evolutiva nuestra a algo puntual. Si me viene un león, me tengo que correr. Tengo que salir corriendo, tengo que huir. Si me viene algo frente al miedo, o sea, es una sensación de miedo, ¿no? La respuesta del miedo, el instinto del miedo que hace que tu supervivencia esté en juego y por tanto ese estrés, esa liberación fuerte al torrente sanguíneo de todas esas señalizaciones químicas, sobre todo citoquinas y catecolaminas, que van a acelerar tu ritmo cardíaco y le van a dar impulso y sangre a tus extremidades para que puedas correr, porque tu vida está en juego. Pero si no hay ningún león y estás simplemente trabajando, mantener eso es lo que desgasta al sistema, porque el sistema no entiende dónde está el león y todos los días se acumula. No hay una buena limpieza de tóxicos y al final pasa lo que pasa. Tenemos gente con fatiga crónica, con inflamación crónica silenciosa, que va a generar muchísimas enfermedades de todo tipo, ¿vale? Entonces, hay que saber hacer bien las cosas, hay que cuidarse más, hay que saber lo que come uno. Pescado azul pero más chiquitito, de talla pequeña, pescado blanco, incorporarlo también, evitar los grandes que tienen predilección por microplásticos, que desgraciadamente es lo que tenemos en el mar. Entonces, evitar de piscifactorías con tantas vacunas que reciben y antibióticos que se les retiran justo antes del sacrificio. O sea, si voy a comprar un pollo que está siendo hormonado tipo broiler, que tiene el pobre con 6 días de edad, ya le ponen varias vacunas, o alevines por ejemplo, de salmón, que incluso les inyectan colorante. El salmón no tiene por qué ser rojo, de hecho no es rojo, el salmón es un rosado pálido, ¿vale? El salmón salvaje es un rosa pálido, no un intenso rojo, porque le inyectan también eso para poder venderlo. Todo eso hay que tenerlo vigilado, porque si no uno se lleva a la boca algo que le está enfermando a la larga y después te vienes a preguntar qué es lo que te enfermó. Pues si te dejas llevar por estas modas o erróneamente por cosas que te dicen que te van a bajar de peso, como pastillas milagrosas o medicamentos para otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la insulina, que está muy de moda. Hay una famosa marca que ha vendido millones porque bajaba muy rápido la gente de peso, porque resulta que es para otra cuestión, no tiene nada que ver con su problema, que es sobrepeso, y lo estaban utilizando ese fármaco y se estaban haciendo de oro, y ahora se ha visto en Estados Unidos una demanda colectiva por culpa de gente que ha muerto incluso por el uso o cáncer o turbocáncer por el uso de estos fármacos que están destinados a otra patología, nada que ver con el sobrepeso. Entonces, uno tiene que ser consciente de lo que se lleva a la boca, uno tiene que ser consciente de la inversión que hace, no es un gasto, es una inversión en los alimentos, de calidad, orgánico, kilómetro cero, tratar de apoyar el negocio local, que nos están fundiendo a todos los que somos autónomos y pequeños empresarios, porque vienen los globalistas a quitarte de en medio, y que es su sistema controlado por todos, ya sabemos por qué, e incluso los medios de comunicación, como bien dijiste, que yo a este medio la verdad que le agradezco muchísimo la posibilidad de poder hablar tranquilamente de lo que queramos. Y es cierto esto que está pasando, está todo mediatizado, hay 5 grandes centros comunicadores que son globalistas, que absorben el resto. Es como una red muy grande, pero en realidad viene a recaer en las mismas manos siempre, que desde el petróleo a la industria farmacéutica, que deriva muchas veces de esos sintéticos de derivados del petróleo, al uso de plásticos, microplásticos, etcétera. Todo está manejado por ellos. Lo que quieren es fuera el sector primario, que te alejes de la carne, que te alejes de el pescado, que te alejes y que te comas hasta la carne sintética, porque es que resulta que las vacas con los gases producen efecto invernadero. Otro timo, ese es el timo climático. Estábamos hablando del timo del colesterol y del fraude del colesterol, ese sería otro programa, el timo climático, que no tiene nada que ver, y demostrado por los científicos, no me lo estoy inventando yo, demostrado por los científicos. Habría que preguntarle, como siempre digo, a los políticos por qué se inventaron eso del cambio climático, porque no hay ningún cambio climático. Tendríamos que tener pantalla permanente, 24/7, los 365 días del año, porque no nos alcanzaría el tiempo de aire para desmontar toda la mentira en la que el ser humano vive y en la que el ser humano cree. Así que el tiempo es tirano en televisión, vamos a tener que terminar, pero qué difícil, Naira, qué difícil es desaprender, ¿eh? Qué difícil para el ser humano es borrar
el disco rígido de nuestra cabeza, formatear la información y volver a cargarlo con información sana, que no esté contaminada con pequeñas grajeas, estas larvas que crecen en nuestro cerebro, estas larvas informativas, que llega un momento que se vuelve un gusano gigante y nuestra cabeza no piensa otra cosa más que lo que le dicen que tiene que pensar. Así que bueno, yo quiero que el público se despida de vos para, digamos, darle alguna plataforma donde ellos te puedan seguir. Si yo te he seguido en Instagram, pero bueno, si estás en otra plataforma, tienes este espacio para avisarle a la gente que te ve por primera vez, y que se ha quedado encantado seguramente con tu exposición, para que te pueda seguir en las plataformas digitales. Bueno, yo agradezco la verdad la invitación y por supuesto la gente puede contactar conmigo en mi canal de Telegram en Descubriendo la Biología con Nayra Chasco. Es importante que escriban bien mi nombre y mi apellido porque si no, no van a llegar a un buen resultado. Igualmente les digo en Instagram, en mi canal, N de Nayra y Chasco, mi apellido TXASKO. Y luego, por supuesto, a través de correos electrónicos donde puedo dar respuesta a muchas dudas que tenga la gente, que de hecho me llegan así también, y sugerencias de habla de esto, habla de lo otro, ¿vale? De la mentira de los virus, de esto, de aquello. Bueno, los antibióticos, ¿qué está pasando? Bueno, de todo eso, a través de mi correo, como digo, nchasco@tutamail.com, que es un servidor alemán, tutamail.com, y bueno, ahí a través de ahí me pueden localizar y me pueden preguntar o hacer sugerencias. Y en mi canal de YouTube también tengo cositas puestas, aunque ahí me censuran a cada rato porque no, porque soy persona non grata. Bueno, Nayra, te mando un abrazo grande a la distancia, que cruce todo el Océano Atlántico hasta las bellas Islas Canarias donde estás viviendo. Te mando mi bendición, que Dios te bendiga por todo este bien que le haces a la gente, un bien que la gente puede encontrar en forma gratuita, solamente viendo tus videos y haciendo caso a tus sabios consejos. Así que te mando un cariñoso abrazo, le mando un abrazo a toda la producción del canal, a Comunicadores Asociados y a Raúl Belmont, que es un gran amigo que la vida me ha regalado y que lo tengo lejos ahí en Salta, pero que es el que hace posible toda esta información. Así que será entonces, Nayra, hasta nuestro próximo encuentro, que lo haremos en forma privada, pero a la gente darle un cariñoso abrazo a la distancia y que siga conectada a este bellísimo y utilísimo canal argentino, canal de aire, que nos da tanta y tanta ayuda a la gente en general. Un abrazo grande, Nayra, gracias por tu colaboración. Gracias a ustedes. Un besito a todos. Chao, chao.